Esta fotografía de Santiago Nieto con el abogado español Baltasar Garzón resume el carácter independiente de quien hasta el lunes por la noche era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Un funcionario del aparato de inteligencia con un alto perfil mediático y con la capacidad de interactuar con personajes que no necesariamente son afines a la esfera de influencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Garzón no solo es un hombre con profundas conexiones a la élite político-empresarial mexicana, sino que es probablemente el abogado que mejor conoce los detalles íntimos de la trama de corrupción de la banca privada de Andorra, la institución que le dio servicio a los operadores de sobornos multimillonarios en México y en Venezuela. La fotografía de Santiago Nieto con Garzón fue uno de sus primeros gestos de independencia. La relación de Santiago Nieto con un importante empresario de medios fue el último. Que por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de esta noche. Pablo Gómez releva entonces a Santiago Nieto Castillo, quien presentó su renuncia al presidente después de lo ocurrido este fin de semana. La versión oficial dice que Santiago Nieto renunció esta noche como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuánto le debe este gobierno a Santiago Nieto? Le debe tan poco como para presionarlo a renunciar porque Santiago Nieto decidió irse a casar a Guatemala. La renuncia de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera representa una de las reconfiguraciones de poder más importantes en lo que va el sexenio de López Obrador. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera era, junto al fiscal general Alejandro Gertz Manero y al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, uno de los pocos funcionarios, además del presidente, con poder real en la 4T. La dinámica del sistema político mexicano cambió drásticamente. Y estas son las claves para entenderlo. El conflicto entre Santiago Nieto y el fiscal Alejandro Gertz Manero. Número 2, el ascenso de los radicales en la 4T. Número 3, los expedientes abiertos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y número 4, las exigencias del presidente López Obrador. Para nadie es un secreto que Santiago Nieto y el fiscal general Alejandro Gertz Manero eran lo más cercano a enemigos públicos. En la Unidad de Inteligencia Financiera reclamaban de manera explícita que la Fiscalía General de la República estaba bloqueando las denuncias que presentaban en relación a casos políticamente sensibles. La respuesta de la Fiscalía era que las carpetas no estaban correctamente integradas. La Fiscalía no puede actuar por sí misma, no puede hacer una tarea que no venga y provenga de una denuncia perfectamente bien fundada por parte de cualquier institución. Pero este conflicto subterráneo tenía un trasfondo más profundo. Gertz Manero se ha convertido en una de las figuras más cuestionadas de la 4T por el manejo irregular del caso Lozoya, por el fracaso de las negociaciones judiciales con Alonso Ancira y con la familia Helman, por la falta de sentencias en relación a la trama de sobornos de Odebrecht y por el presunto abuso de poder en conflictos personales, como la sucesión de la familia Jenkins y el encarcelamiento arbitrario de la hija de la cuñada de Gertz Manero, Alejandra Cuevas. En el imaginario colectivo de la clase política, el fiscal se había vuelto un blanco vulnerable y el nombre de Santiago Nieto rondaba constantemente como el de su sucesor natural en la Fiscalía General de la República. El hecho de que la filtración del escándalo de la incautación de $35,000 a un empresario de medios se haya dado a partir de una agencia de Guatemala que mantiene colaboración con la Fiscalía General de la República en México ofrece contexto a la trama que en última instancia incidió en la renuncia de Santiago Nieto. Pablo Gómez, el protagonista del movimiento estudiantil del 68, que se convirtió en un político profesional de la izquierda con más de 20 años de experiencia en el Congreso, será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sus críticos señalan dos problemas:
su afinidad a la izquierda radical dentro de la coalición de gobierno de López Obrador y la red de nepotismo vinculada a su nombre en el aparato burocrático de la 4T, que cobra más de $1 millón mensuales en salarios. Uno de los personajes más prominentes de esta red es Luciano Concheiro, un marxista que funge como subsecretario de Educación Superior y que es señalado como el artífice de un plan piloto para crear un nuevo modelo universitario profundamente ideologizado. Parafraseando al analista Viri Ríos y al periodista Pablo Magluf, dos comentaristas en lados opuestos del espectro político, el nombramiento de Pablo Gómez es una señal inequívoca de que los radicales están ganando espacios en el gobierno de López Obrador. La coalición del presidente es cada vez más estrecha y más homogénea. La salida de Santiago Nieto deja abiertos un sinnúmero de expedientes de alto perfil, de presunto lavado de dinero que nunca fueron judicializados por la Fiscalía General de la República, pero que cuentan con elementos suficientes para sacudir al sistema político. Durante los últimos 3 años, la Unidad de Inteligencia Financiera ha filtrado investigaciones memorables de personajes como Miguel Ángel Osorio Chong, Francisco García Cabeza de Vaca, Samuel García Sepúlveda, Gerardo Sosa Castelán, Alonso Ancira Elizondo, Jaime Rodríguez Calderón, Víctor Álvarez Púa e incluso Roberto Gil Suárez, el ex esposo de Carla Humphrey, actual pareja de Santiago Nieto. Los enemigos del binomio Nieto-Humphrey ya están celebrando, en público y en privado. Pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia. Solo el presidente López Obrador conoce la razón exacta por la que determinó que Santiago Nieto estaba obligado a renunciar, pero eso no ha evitado la especulación. Hace meses, el periodista Raimundo Rivapalacio publicó que el protagonismo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera comenzaba a molestar a Palacio Nacional. Personajes cercanos al presidente, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han hecho referencia a la falta de respeto al principio de austeridad de este gobierno. Sin embargo, hasta ahora no ha trascendido una sola prueba de que Santiago Nieto y Carla Humphrey tuvieron una boda marcada por los excesos y el lujo. El verdadero pecado, señalan otros, fue haber invitado al evento en Guatemala a figuras de la oposición y a empresarios señalados desde la conferencia mañanera como enemigos de la 4T. Francisco Domínguez, Josefina Vázquez Mota y, por supuesto, Juan Francisco Illy, el dueño del periódico El Universal, a quien el presidente ubica como uno de sus múltiples adversarios en los medios de comunicación. En conclusión, el presidente López Obrador requiere lealtades absolutas. Santiago Nieto es el único funcionario que, por razones similares, ha sido relevado del cargo por el presidente Enrique Peña Nieto y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, su renuncia no cambia el hecho de que sigue siendo un hombre que sabe demasiado sobre demasiadas cosas. La mayoría de las tramas de lavado de dinero y desvío de recursos públicos de este sexenio tuvieron que haber pasado por su escrutinio. Esta condición lo vuelve un agente libre en el mercado de fichajes de la sucesión presidencial, tal como sucedió en el 2018. Por ahora, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera promete lealtad al proyecto de López Obrador, pero eso podría cambiar muy pronto.